Buenos días, profesor. Mi nombre es Carlos Javier Curicidro y le voy a explicar sobre los equipos de protección personal. Eh, los equipos de protección personal son importantes en toda empresa, ya que existen muchas situaciones de riesgo, los cuales deben ser contrarrestados con los EPPs. En esta parte del trabajo le contaremos una breve historia, le daremos la definición de los EPPs, le hablaré de 4 principales EPPs en la construcción y mi compañero les hablará de los proveedores, los ejemplos de uso en obra, las recomendaciones y finalmente les dará unas conclusiones. Bueno, comenzaré con una breve historia. Todo comienza con la primera revolución industrial que tuvo lugar en Reino Unido a finales del siglo XVII. Los británicos tuvieron un gran progreso en sus industrias manuales, especialmente en el área textil. Eso ocasionó un aumento en la mano de obra. Eso produjo un incremento considerable de accidentes y enfermedades. En esos tiempos, más o menos las 2/3 partes de los trabajadores eran niños y mujeres. Ellos trabajaban en una jornada de entre 12 y 14 horas. Eh, en esa época las máquinas operaban sin ningún tipo de protección y las muertes y mutilaciones ocurrían con frecuencia. Más o menos en el año 1871, el 50% de los trabajadores moría antes de cumplir los 20 años, debido a las pésimas condiciones de trabajo. Es por eso que en 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales y en 1850 se tomaron acciones. Por ejemplo, la legislación acortó la jornada de trabajo, estableció un mínimo de edad para los trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones de seguridad. Ahí es donde incluyeron los EPPs. Y así comenzó el uso a través de la historia de los equipos de protección personal. Bueno, eh, para explicar mejor la definición, creo que nos deberíamos preguntar qué son los EPPs. Son los dispositivos de los que dispone un trabajador para que lo proteja de los riesgos o accidentes laborales, que no han podido eliminarse mediante otros medios. Eh, Ahora les explicaré sobre los tipos de EPPs. Como podemos observar en la imagen, tenemos protección visual, protección de cabeza, protección auditiva, protección respiratoria, protección de manos, protección de pies y protección de ropa. En la siguiente PPT le hablaré de los 4 principales EPPs que se usan en la construcción civil. Por ejemplo, los cascos de seguridad. Eh, es importante tener un casco de buena calidad, ya que estos cascos tienen que tener capacidad de amortiguación de los choques, resistencia al impacto en caída libre, resistencia a las proyecciones de objeto a velocidad y un grado de aislamiento eléctrico. También tiene que tener resistencia a la perforación, entre otras cosas más. Eh, para lo, para lo que son los protectores de pies, tenemos las botas de Hebe, que estas botas son referidos o diseñados para proteger al trabajador del riesgo de filtración de líquidos o polvos finos a la parte interna del calzado. Las botas punta de acero mayormente usan la protección del trabajador para la punta de sus pies. El botín dieléctrico está referido al calzado destinado a proteger al trabajador en zonas donde existe riesgo permanente de descarga eléctrica, y el botín metatarsal es básicamente consiste en aquel calzado que lleva un componente integral que protege el empeine del pie contra cualquier tipo de impacto. Eh, Ahora los protectores visuales, tenemos diferentes tipos de protectores visuales. Por ejemplo, los lentes de industria de sol, que se usan mayormente en el día, los lentes de industria de color ámbar, que se usan para la noche, los lentes transparentes, que es de uso general, y los sobrelentes industriales, que son usados por mayormente las personas que ya tienen lentes de medida, usan estos lentes, los sobrelentes. Los guantes de seguridad, tenemos guantes de látex, guantes de cuero, los guantes de Hebe, que cumplen casi la misma función que las botas de Hebe, que no permiten la filtración de líquidos ni la filtración de finos, y los guantes de soldador. También hay diferentes tipos de guantes para usar en diferentes tipos de condición de trabajo. A continuación le voy a pasar a mi compañero. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Eduardo Bregante Núñez y a mí me toca exponer acerca de los proveedores.
Ya, las principales distribuidores de EPP son Belsur, Soltrack, y Skinland y 3M. La última es la que es más conocida a nivel del Perú y todas estas cuentan con un sitio web en los cuales se pueden adquirir de una manera muy fácil a un costo no tan costoso. Ahora vamos a pasar a los ejemplos de uso en obra de los EPPs. Para este ítem hemos decidido dividirlo en uso obligatorio y un uso específico. El uso obligatorio es obviamente los instrumentos que se tienen que utilizar a lo largo de toda la obra, es decir, los cascos, los guantes, las gafas, las botas y la mascarilla. En este caso de pandemia, también se decidió incluir tanto los mamelucos como las caretas. Y el uso específico es más que nada los arneses y la línea de vida. Este tipo de equipo es utilizado para trabajos en alturas, entendiéndose esto como un trabajo realizado a mayor de 1,80 metros de altura sobre el nivel del piso, donde existe un riesgo de caída y un riesgo de lesión. Y también las orejeras, que se utilizan más que nada cuando se va a realizar un trabajo que pueda comprometer tus audios, sea taladrar, etc. Las recomendaciones. Simplemente utilizar el EPP no garantiza la protección del trabajador. Hay que escoger el tipo de implementos adecuados según la labor que se vaya a desarrollar y dónde se lleve a cabo. Para esto se debe considerar factores como la duración de la tarea, el tipo de material, el peso, las propiedades químicas, el tipo de costuras, la talla, etc. Todo para seleccionar un EPP acorde a las necesidades. Con respecto al casco, no se debe tener nada entre la cabeza y el casco, es decir, que no se use que no se use pañuelos, etc. El casco se debe limpiar del polvo y evitar rayarlo. Para esto es recomendable cambiarlo cada 5 años. Cuando uses los lentes de seguridad se deben mantener limpios. Se tiene que usar agua y jabón en la cara para lavarlos y dejarlos secar. Nunca se debe sobar las lunas de los lentes con tu ropa, sino como papel higiénico, sino porque esto se raya muy rápidamente y esto te puede perjudicar en la visión, lo cual puede ser muy perjudicial para la hora. Con respecto a los zapatos de seguridad, se deben amarrar los pasadores, pues se puede tropezar en cualquier momento y puede causar una catástrofe. Se tienen que mantener siempre en buen estado, se debe limpiar y lustrarlos frecuentemente. El respirador se debe colocar de la forma correcta. Para esto deben ser probados antes y deben ser utilizados para asegurarse de que se cuenta con el modelo correcto y la talla específica para cada persona. Respecto a la protección respiratoria, hay que tener en consideración las barbas y los bigotes, debido a que estos pueden obstruir el sello entre la cara y el respirador e impedir el correcto funcionamiento de la válvula de exhalación, que cualquier cosa interfiera en el sello, pues esto puede permitir que el aire contaminado ingrese a tu sistema respiratorio y causar problemas a futuros. Las conclusiones. Bueno, para la principal conclusión es que siempre en toda obra se deben cumplir con los EPPs, sin ningún tipo de excusa ni ningún tipo de problema. Son obligatorios usarlos y integrarlos por parte del empleador. También son necesarios resguardar para la integridad del trabajador. Y por último, nos vamos a pasar en la ley que de verdad que se tiene que las empresas deberán proporcionar a los trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios y en caso no se pueda, se debe cobrar el valor de su valor. La bibliografía. Estas son las páginas o los sitios web de donde nosotros hemos podido sacar la información. Buenas tardes, profesor. En esta parte le hablaré sobre el movimiento de tierra y la maquinaria pesada. Mi nombre es Kevin Ramírez y le hablaré sobre la primera parte de este tema. Una breve historia de ambos. Como sabemos, los movimientos de tierras han existido desde tiempos inmemorables. Sin embargo, para grandes construcciones se han requerido gran cantidad de personas para ello. Es por ello que conforme avanzaba la densidad de la población, los requerimientos constructivos también, dando así que para el siglo XIX se inventó la máquina de vapor, lo cual posteriormente trajo desarrollos en la maquinaria para la construcción. Siendo así, por ejemplo, que en Estados Unidos se dieron las primeras maquinarias pesadas, como por ejemplo podemos tener aquí la compactadora, el cargador o niveladora. Esto alrededor de los años de 1880. Definiciones. Los movimientos de tierra son la acción del ser humano de modificar acorde a los requerimientos de la obra, es decir, remodelar o moldear la tierra conforme a los requisitos. Estos movimientos pueden ser cortes, rellenos, entre otros, y es de vital importancia ya que se da en la etapa inicial de la obra. La maquinaria pesada son vehículos o equipos diseñados para la construcción o minería que facilitan el trabajo de los movimientos de tierra.
Y estos son porque solamente se ocupan en estos lugares, ya que no se puede transitar en vías públicas o privadas por las características que poseen. Ahora, la clasificación de estos conforme a su función. Tenemos para excavación a la retroexcavadora, también llamada excavadora mixta, similar a la excavadora, solo que posee un cargador frontal. También se utiliza para cortes, pero solamente para suelos blandos. Tenemos a dragalina, utilizada mayormente en la construcción de puertos, ya que en estas son excavaciones muy profundas. Tenemos a retroaraña, para excavar en lugares donde se encuentren poco accesibles o con pendientes muy elevadas, como vemos aquí, o en todo caso sitios forestales o pantanosos. Para carga, tenemos a los bulldozers. Estos transportan o arrastran gran material debido a la gran magnitud que posee e inclusive para transportar otros equipos. Perdón. Los cargadores, este existe en tipo oruga o tipo rueda, como vemos aquí, y también sirve para la preparación del terreno. Tenemos a la mototrailer. Esta tiene la capacidad de transportar y descargar el material en capas uniformes, como vemos aquí. Para transporte tenemos a los dumpers. Son los de mayor magnitud y se utilizan mayormente en la minería o en grandes construcciones. Tenemos a los volquetes. Se puede transportar este volumen de materiales de aproximadamente 15 metros cúbicos y son los que más se ven en las construcciones civiles. Tenemos el camión pipa. Son parecidos a cisternas y transportan volúmenes de agua para así poder humedecer los terrenos de los pavimentos, por ejemplo. Petrolizadoras. Estas se utilizan en la construcción de pavimentos asfálticos. Para compactación, tenemos al compactador vibratorio mecánico. Estos se encargan de preparar el terreno antes de la colocación de las bases o capas de asfalto. En este caso vemos una pata de cabra también denominada. En este caso, vibratorio hidráulico, que presenta un rodillo liso, similar al anterior, y hay extensiones donde se existe esta maquinaria con doble tambor, lo cual la hace más eficiente. Ahora las ventajas. Bueno, la principal ventaja que vamos a decir es que la maquinaria reemplaza el trabajo de varios hombres. Como además también podemos decir de que presenta una variedad de soluciones con ellas. Es decir, que es versátil porque una maquinaria puede ser empleada para distintos trabajos. Por último, nos ayuda a mantener un orden en la obra y a su vez una mejor limpieza en la construcción. Entre las ventajas podemos decir que se genera un mayor gasto debido a la capacitación que se requiere. Por otro lado, ciertos riesgos en la obra si no se tienen los cuidados adecuados. Y por último, podemos decir que como es una máquina requiere combustible y por lo cual genera dióxido de carbono, lo cual genera daño al medio ambiente. Comparativo con otros sistemas. Bueno, la principal comparativa podría ser la mano del hombre. Sin embargo, se necesita una gran cantidad para compararlos y ver que sean los dos igualmente eficaces, ya sea para corte, relleno, compactación o transporte de los materiales. También podemos decir que para corte se puede comparar con la dinamita, también denominado disparo, para los cortes de terrenos, y para el corte de roca se puede utilizar, por ejemplo, un concreto expansor que cumple la misma función. Y ahora le daré el paso a mi compañera. Bueno, me presento, soy la alumna marinera Nicole Torres Ramírez y voy a continuar con la exposición de movimiento de tierras. Antes de todo, debemos planificar de manera efectiva cómo vamos a trabajar, debido a que estaremos usando máquinas pesadas que no son fáciles de manipular. Todo esto se consigue mediante trabajos de replanteo. Ahora, ¿qué son los trabajos de replanteo? Antes de iniciar cualquier proyecto, necesitamos de investigaciones geotécnicas del suelo, generar los accesos para la maquinaria, tener en cuenta los suministros de electricidad, agua, telefonía, internet, etc., así como la creación de los vertederos, que es donde nos deshacemos de todos los residuos que sacamos del terreno. En la etapa de despeje y desbroce limpiaremos la primera capa del terreno como arbustos, plantas, maleza, basura, etc. Esta operación debe ser previamente planificada y en los planos de operación se indican los obstáculos que encontraremos y los que eliminaremos. Además, cabe recalcar que debemos seguir las normas para la eliminación de residuos y conseguir los permisos para la tala de árboles si es necesario. En este video podemos observar las etapas de excavación y preparación del terreno. El objetivo de excavación es alcanzar la altura que necesitamos para comenzar la cimentación. Asimismo, debemos tener en cuenta los tipos de excavaciones y los tipos de terreno.
En los tipos de excavaciones está el desmonte, el cual consiste en la eliminación de pequeñas montañas que deforman el terreno. También tenemos el vaciado, el cual consiste en eliminar toda la tierra que se necesita para llegar al plano indicado. Y finalmente está el terraplenado, el cual consiste en aumentar la altura del terreno. Es lo contrario al vaciado. Y para los tipos de terreno, pues debemos tener en cuenta que no es lo mismo trabajar en un terreno arenoso que en terrenos rocosos. Para la excavación en tierra debemos conocer las características de cohesión y densidad, pues de esto depende el rendimiento de nuestra maquinaria y de su correcta elección. Mientras que para el terreno rocoso debemos tener en cuenta las características de la roca como dureza, forma geológica o estratificación. En los proveedores, para el servicio de movimiento de tierras encontramos a Sodexel, el cual nos brinda un servicio completo desde una escala pequeña a una grande. También tenemos a Flesan, el cual tiene el plus de que utiliza un software para el trabajo de replanteo, lo que maximiza los tiempos de ejecución y evita los errores. Y por otra parte tenemos a Obrasa SAC, la cual tiene como ventaja que atiende en todo el Perú, pues cuenta con el personal y equipos para transportar toda su maquinaria. Para los proveedores de maquinaria pesada tenemos a Arango Maquinarias, el cual nos ofrece máquinas y equipos de las mejores marcas del mercado. Y también tenemos a Ferreiros CAT, el cual ofrece el servicio de venta y alquiler de maquinaria pesada de la marca CAT, donde podemos observar su gran catálogo de productos y también los beneficios en la cotización. Ahora, como manera de ejemplo entre la maquinaria pesada utilizada en el Perú y en el extranjero, podemos ver que en países como Noruega están actualmente apostando por equipos 100% eléctricos, el cual tiene mayor beneficios que la maquinaria convencional que solo funciona con combustible. Con esto podemos darnos cuenta que en el futuro de la maquinaria pesada están equipos eléctricos o híbridos, debido a sus ventajas tanto económicamente, en eficiencia y en el cuidado del medio ambiente. En conclusiones, pues se puede concluir que las maquinarias pesadas son de gran ayuda en la construcción civil, que el personal tiene que estar correctamente capacitado tanto en el uso de la maquinaria como en la seguridad para evitar riesgos y accidentes, y que el sector construcción comienza a ver las ventajas de la utilización de mecanismos eléctricos o híbridos debido a los excelentes resultados obtenidos, consiguiendo ahorros en combustible y una mayor eficiencia. Y en recomendaciones se recomienda una buena planificación previa del movimiento de tierras para obtener el máximo rendimiento y beneficio económico, así como el uso de software. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias. Tema 3, juntas. Introducción. Mi nombre es Elber Aldair Inga Fernández y hoy les hablaré sobre los tipos de juntas y su proceso constructivo y daré algunos ejemplos en el Perú. Un breve concepto. Cuando se diseña edificios, en el caso de Perú tenemos fuerzas naturales y fuerzas sísmicas. Estos tienden a moverse en ambos sentidos y por eso es importante siempre tomar en cuenta ese movimiento de desplazamiento que sufre en los edificios. Entonces, cuando se diseña edificios y casas siempre es conveniente dejar una separación. Los ingenieros estructurales lo calculan dependiendo el tipo de casa o edificio. Definición. Las juntas son métodos efectivos para controlar fisuras y agrietamientos en una determinada obra. En otras palabras, son simplemente grietas planificadas previamente. Las juntas en las losas de concreto pueden ser creadas mediante moldes o herramientas. Tenemos distintos tipos de juntas, por ejemplo, junta de construcción, junta de contracción, junta de dilatación, junta de expansión y juntas sísmicas. En la junta de construcción, son superficies donde se encuentran dos variaciones sucesivas de concreto. Esto se realiza por lo general al finalizar de una jornada y son requeridas cuando el vaciado de concreto es paralizado durante un tiempo. En el proceso constructivo se recomienda siempre que la junta termine a escuadra, como se puede visualizar acá. Y si no, el concreto se derramará, ¿no? En juntas de construcción, las juntas de construcción son susceptibles a sufrir cambios en sus dimensiones debido al paso del hormigón fresco al estado endurecido y a la variación de temperaturas. En el proceso de construcción tenemos en el concreto endurecido tenemos
que hacer algunos cortes y en el concreto fresco se puede hacer mediante herramientas manuales. Y luego son rellenados con materiales flexibles. En las juntas de dilatación, también llamadas juntas de aislamiento, se dan por el aumento de temperatura en el concreto, lo que ocasiona un aumento de su volumen. En el caso de pavimentos y pistas existe una pequeña relación entre el espesor de los elementos. Por ejemplo, acá tenemos juntas de aislamiento entre la columna y el piso. En el proceso de construcción, estas deben ser rellenadas suavemente y a toda profundidad. Se puede realizar estas juntas de corcho u otro material flexible, siempre y cuando sea flexible. En las juntas de expansión son aquellas que se forman en obra dejando una luz en toda su sección de la estructura, entre elementos continuos. Para ello, se separan rellenos que permiten la expansión de elementos, como se puede visualizar en la primera imagen, entre dos elementos, una junta de expansión. En su proceso de construcción, ellas permiten los movimientos independientes verticales y horizontales y ayudan a minimizar las grietas cuando estos movimientos son restringidos. En las juntas de sísmicas son similares a las juntas de expansión, son separaciones que debe existir entre edificios para evitar ante una acción sísmica se golpee entre elementos estructurales provocando así fallas. En el proceso de construcción en esto tenemos que tener mucho en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones E030, diseño sismo resistente. Bueno, ejemplos de uso en obra en el Perú, tenemos la Universidad de Ciencias Aplicadas, sede San Miguel, donde se colocaron juntas de expansión entre dos bloques, entre dos edificios, y en otro lado tenemos el puente Alco Carretera Huachuchurín, se instaló una junta de expansión llamada Transflex por la empresa química suiza Industria. En recomendaciones, no olvidar que toda junta correspondiente en una construcción deben ser planificadas previamente para de esa forma evitar fisuras o agrietamientos. En el proceso constructivo, la correcta planificación y desarrollo eficiente del trabajo nos permiten obtener juntas de construcción que no perjudiquen a la estructura en un futuro. En conclusión, bueno, ya se sabe que el concreto es uno de los materiales con el cual se debe tener especial cuidado a la hora de construir, de edificar y de hacer algún proyecto. Pues al aumentar la temperatura, este se dilata y con la disminución de la temperatura, este se contrae. Es vital la implementación de diferentes juntas para asegurar el comportamiento adecuado de la estructura. En la bibliografía de acá hemos sacado mucha de la información que anteriormente hemos demostrado. Bueno, muchas gracias por su atención, profesor. Esto ha sido todo.